Muy buenos días para todos los que ya ingresaron. Bienvenidos a esta quinta sesión del programa de formación exportadora de café. Mientras va ingresando más gente, les vamos a presentar un videito de un servicio de la Cámara de Compra Joven que busca conectar a todos los empresarios de la región. Entonces ya se los vamos a presentar. Listo. Perfecto. Nuevamente, entonces, bienvenidos. Veo que ya ingresaron más personas. Como les decía ahorita, esta es la última sesión ya de este programa de formación. Em, Hoy nos acompaña Juan Felipe Jaimes, de la empresa La Vibe. Y la idea es hoy hacer como un repaso de todos los requisitos y todos los procesos que hay que tener en cuenta antes, durante y después de las exportaciones de café. Entonces, bueno, recuerden que la dinámica pues va a ser similar a las otras sesiones. Yo los invito a que vayan dejando todas las dudas que tengan ahí en el chat. Vamos a estarlas resolviendo. Vamos a tener dos sesiones de preguntas. Miramos si a mitad de la sesión pues hay dudas que tengamos que responder y si no, al final también vamos a tener otra sesión y recuerden que ahí ustedes también pueden participar. Yo les activo el micrófono si así lo desean y le hacen directamente la pregunta a Juan Felipe. Y entonces ya los dejo con él para que se presente, les cuente un poquito más sobre la sesión y les muestre como el plan para hoy. Listo, entonces adelante Juan Felipe. Bueno, muy buenos días, espero que estén muy bien. La idea de hoy es, primero, pues, pasar un momento bastante agradable, que podamos aprender mucho sobre exportaciones de café y, obviamente, hablar de todo ese mapa que se da para empezar o hacer una exportación de café. La idea es que puedan hacer todas las preguntas, puedan interactuar, cualquier duda que tengan la vamos a resolver y la idea es esa. Entonces, no sé si ahí ya están viendo la presentación. ¿Me Sí, confirmas, por favor? sí, la vemos bien. Listo, perfecto. Entonces, lo primero que hay que hacer es brindar con un café de especialidad, porque todos estos espacios donde se habla de café debemos tener un café de la más alta calidad porque es el que nos merecemos por estar en Colombia y por tener disponible uno de los mejores cafés del mundo. Entonces, si no tienen su cafecito, pues se lo pueden ir preparando mientras que conversamos. Y salud y empecemos con esta presentación. Donde vamos a hablar de mercado, donde vamos a hablar de calidad, de inocuidad, de trazabilidad, de lo que es la norma, la preparación, la logística, los tipos de exportación que existen, la comercialización, el empaque y la marca que podemos utilizar para exportar café y finalmente cómo se canalizan esas divisas, que es un punto súper importante en el tema de la exportación. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es dónde estamos parados, cuál es el mercado en el cual nos movemos. Y resulta que el café es una de las materias primas que más
se negocia en el mundo. No es la segunda como mucha gente cree, pero sí está en la general, sí está en el top de las materias primas que más se negocia en el mundo. Entonces, en el negocio del café se mueven más de 200 billones de dólares al año en toda la cadena. Y de esos 200 billones de dólares, pues básicamente se quedan aproximadamente el 10% en la cadena de producción del café. No sé, Diego, si están viendo la presentación. Diego, Sí, sí, sí la estamos viendo, pero no está en modo presentación. Está la diapositiva ahí. qué raro. Entonces, ¿será que vuelvo y comparto? ¿Qué? Sí, si quieres, por favor. Listo, acá voy a volver a compartir. Y ahí ya ven la diapositiva del mercado. Ahora sí, ahora sí. Listo, perfecto. Entonces, eh, estamos hablando del mercado y que es un mercado de 200 billones de dólares en toda la cadena y que solo el 10% se queda en los países productores. Y dentro de la inversión que se hace en sostenibilidad, en programas de ayuda a los productores, se invierten aproximadamente entre 350 y 400 millones de dólares, que eso es menos del 0% de inversión que se hace directamente para la sostenibilidad de la producción en los países que generan la materia prima. Entonces, miren que es un mercado muy grande, pero que dentro de los países productores tenemos una responsabilidad de generar más valor, porque en este momento la mayor cantidad de valor o de dinero se está quedando en los países que procesan el café y lo consumen. Entonces ahí tenemos que empezar a ver cómo empezamos desde los países productores a generar ese valor. Lo primero que hay que hacer para empezar a exportar café es definir un mercado objetivo, es hacia dónde nos vamos a enfocar, porque en todo el mundo se consume café. Y si como exportadores no nos enfocamos en un mercado específico, pues va a ser muy difícil encontrar esos clientes. Entonces, la definición de ese mercado pues puede ser, no, vamos para Estados Unidos, vamos para Canadá, vamos para Corea, vamos para Japón, vamos para Rusia. Depende de las condiciones y de las características que ustedes tengan como exportadores, cuál es ese mercado objetivo. Y esta es una página que les va a ayudar mucho a ver cómo está el negocio del café en sus diferentes presentaciones, porque en Trademap, que es una página donde se concentra mucha la información de las exportaciones de todo lo que se negocia internacionalmente, y específicamente podemos buscar, por ejemplo, café en almendra o café tostado o café descafeinado o café instantáneo, y lo podemos buscar directamente también en el mercado que estemos interesados. Por ejemplo, si estamos interesados en el mercado de Chile, podemos buscar el tipo de café que queremos exportar, poner Chile, y ahí en esta página, que es gratis para los países productores, porque para los países consumidores sí tiene un valor, pero para países como Colombia no hay ningún costo para la utilización de esta herramienta. Y acá te muestran cuántos millones de dólares exportó a ese mercado, cuáles fueron los principales exportadores, cuáles fueron las negociaciones que se hicieron. Te muestra mucha información que te puede dar una idea de cómo entrar y cuáles son las condiciones para generar negocios en ese país o en ese mercado que quieres ingresar. Entonces, acá les dejo el enlace para que entren, para que lo miren y que puedan ver en su mercado objetivo cómo está el negocio del café. Muchas personas cuando van a exportar café y tienen un cliente ya, nos preguntan, bueno, ¿y cuál es el precio que podemos cobrar por ese café? Y ya hay una guía de transacciones de cafés, en este caso de cafés de especialidad,
que es un estudio que hace la Universidad de Emory todos los años, donde recolecta información de los principales exportadores de cafés especiales de varios países, y los donadores, o sea, estas empresas que permanentemente están comprando cafés de especialidad en los países de origen y los llevan directamente a destino, pues le dicen a la Universidad de Emory cuánto negociaron y a qué precio. Y resulta que en esta guía de transacciones puedes ver un café, dependiendo de su calidad en taza, dependiendo del tamaño del lote, cuánto pagaron, cuál fue su precio mínimo, cuál fue su precio medio y cuál fue su precio máximo. Y así, dependiendo de la negociación que vayas a hacer, pues vas a poder ver si estás por muy debajo del mercado o estás en la mitad o estás muy por encima para generar esas negociaciones. Entonces, ya no vas a ciegas, sino que dependiendo de la calidad en taza, supongamos en este estudio te muestran que cuánto se negoció un café de 87 puntos de Colombia con un lote de 10.000 libras, o un contenedor de un café con 83 puntos en taza, cuánto valió y cuáles son esas diferencias. Y esto ya nos muestra como una guía o una luz de cuánto podemos esperar por un café con determinadas características. Y esta guía en el 2020, que fue el último estudio que se hizo, porque se hace cada año, cada vez que se termina el año, pues se generan las estadísticas y se genera la guía, pues en este último estudio se hizo con 1.09 billones de libras, que fueron los datos que donaron los exportadores e importadores, que equivalen a un valor de 2.1 billones de dólares, que es muy interesante para empezar a ver cómo se está negociando el café y cuáles son esos precios que se pueden esperar en el café en almendra FOB. Ya para conocer el precio del mercado de los cafés tostados, pues afortunadamente ya existe internet y ya podemos tener la información a la mano. Y acá les muestro un ejemplo de una búsqueda muy particular, porque también nos llegan muchas personas preguntándonos: quiero vender en grandes superficies en Canadá, o quiero vender en grandes superficies en Estados Unidos. Y lo primero que yo les digo es: vayan y miren un café colombiano en cuánto está en la góndola de esa gran superficie. ¿Por qué? Porque es un mercado demasiado competitivo, es un mercado que se pega mucho del precio y los márgenes son relativamente pequeños, porque estas grandes superficies te exigen entre un 35 y un 40% de margen para ellos. Entonces, si uno hace las cuentas hacia atrás, teniendo estos precios, pues ya uno empieza a determinar si está siendo rentable, si es atractivo para ustedes o no, porque se tiene la concepción de que el precio que vemos en la góndola es el precio que nos van a pagar, y eso está muy alejado de la realidad de lo que realmente es la negociación. Y esta es una buena forma: entrar a las páginas web de los sitios donde ustedes quieren vender el café y ver qué precios están manejando y qué calidades están manejando. Y ya, si se quieren ir al otro nivel de investigación, es comprar estos productos, catarlos y compararlos con la calidad del café que ustedes quieren exportar, y definir si ese es el precio o no de ese producto, y también definir el segmento. Porque muchas veces cuando hacemos este ejercicio nos damos cuenta que nuestro segmento de mercado no son grandes superficies, sino que es venderlo directamente al cliente final por medio de un e-commerce, o buscar un distribuidor, o ir directamente a tiendas de especialidad o a mercados que tengan un nivel adquisitivo mucho más alto que una gran superficie. Y este ejercicio también nos ayuda para entender cuáles son esos precios y esas calidades que se están manejando. Ahora ya sabemos cuál es el mercado, ya sabemos dónde estamos ubicados, dónde
podemos empezar a intervenir y dónde empezar a vender nuestro café y exportar el café. Ahora lo que tenemos que hacer es preparar la empresa para exportar, porque no es que ya tengamos un cliente y ya le vamos a mandar café. No funciona así. Hay que preparar la empresa para que cumpla todos los requisitos que debe cumplir una empresa exportadora de café. Lo primero es, obviamente, tener una empresa constituida, tener ya su registro con la Cámara de Comercio, ojalá con la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia si están en el departamento, y luego de eso, pues, alistar el RUT para que lo habiliten como exportador. Y los códigos que debe tener el RUT para que se habiliten como exportadores de café son el número 10, el número 21 y el número 22. Esos son los códigos que debe tener el RUT para que cuando vayan a hacer esa actividad, pues ya la DIAN sepa que ustedes están habilitados como exportadores y como exportadores de café. Luego de tener el RUT ya listo, lo que hay que hacer es hacer la gestión para el registro como exportador en la Federación Nacional de Cafeteros. Y es simplemente llenar el formulario, todo se puede hacer por internet y anexar el RUT, anexar el registro de representación legal y básicamente cumplir con las características que pide la federación, que afortunadamente hace unos años pues ya la consecución de este registro y de este código exportador se flexibilizó y ya no es tan complicado. Ya sí cumplen con las características que no son muy exigentes de la federación, más o menos en un mes, 2 meses, ya tienen asignado su código exportador y pueden exportar sin ningún problema, pero hay que tenerlo. Luego hay que registrarse ante la ventanilla única de comercio exterior en el caso que vayan a hacer grandes exportaciones. Si van a exportar café en almendras, si van a utilizar algún puerto, pues básicamente se hace un registro ante la ventanilla única de comercio exterior y ahí ya hay que generar un token con la firma digital para hacer las gestiones cuando el café ya esté saliendo. Pero esto es lo que se debe empezar a hacer para preparar la empresa para la exportación. Luego se debe tener obviamente el registro con las empresas logísticas, con las empresas de agenciamiento aduanal y generar esas cuentas corporativas que le ayudan para hacer la negociación mucho más fácil. Porque si ya te das de alta como exportador, pero no tienes ningún contacto con ninguna empresa logística, ninguna empresa que te ayude a hacer toda la operación, pues vas a tener que esperar a que te den de alta como cliente en cada una de estas empresas para poder hacer la exportación. Entonces ya tienes claro el negocio de la exportación de café, entonces hay que adelantar y hay que mirar, hay que evaluar cuáles son las empresas que prestan este servicio, cuáles son las que se ajustan más a lo que necesitamos como exportadores y empezar el proceso de volvernos clientes oficialmente de esas empresas para que cuando ya se vaya a hacer la exportación ya sea un proceso más fluido y que no haya ningún inconveniente y que no haya que esperar mucho tiempo para que podamos hacer la exportación. También hacer el registro o darse de alta en los puertos, porque también ustedes tienen que tener su registro y su hoja de vida en cada uno de los puertos para que cuando llegue el café, pues ya sepan cuál es la empresa que está exportando, cuál es la empresa que llegó con ese producto, cuáles son esas condiciones y simplemente pues ahí ya podemos entrar al puerto sin problema. Y en cuanto a los vistos buenos y los laboratorios, hay que tener en cuenta el mercado para dónde va dirigido nuestro café, porque dependiendo del mercado nos van a exigir unos vistos buenos fitosanitarios y unos exámenes de laboratorio que no son iguales para todos los países, sino que son específicos. Un ejemplo, si vamos para Chile, Chile es un mercado que pide un examen que se llama ocratoxinas. Y eso
hay que saber cuáles son los laboratorios que sacan ese examen y que están avalados para que esa certificación sea viable, igual que el mercado de China también pide este examen. El mercado japonés hace un tiempo también pedía un examen específico para trazas de agroquímicos. Y si nosotros vamos a exportar café y no sabemos dónde se hacen esos exámenes, cuáles son los laboratorios avalados y cuáles son los costos de estos exámenes, pues vamos a tener un problema porque no se va a poder liberar la carga cuando el café llegue a la aduana de destino. Por eso es importante que antes de hacer cualquier movimiento de café tengamos claro todos estos elementos. Y básicamente ya tenemos preparada la empresa para hacer la exportación, ya tenemos toda la documentación, ya tenemos todo ya registrado, ya estamos dados de alta en las empresas de logística, de agenciamiento aduanal, ya sabemos dónde se hacen los exámenes para ese mercado específico. Y ahora lo que tenemos que tener muy claro son los costos que va a tener nuestro café, porque si no sabemos cuánto nos cuesta a nosotros, pues no vamos a saber cómo negociar y no vamos a saber qué precio ponerle. Y no vamos a saber si estamos muy por encima o muy por debajo del mercado con esa tabla que les mostré ahora, con esa guía de transacciones de café que ya nos da más o menos cómo se está negociando el café en el mundo. Y dentro de los costos tenemos que tener en cuenta el costo de la materia prima, que es básicamente el costo del café. Y para costear la materia prima, pues tenemos que tener muy claro qué tipo de café vamos a exportar. Si es un café normalito, un regional que simplemente cumpla la reglamentación del Excelso, o si vamos a comercializar un café ya de unas características mucho más altas, con unos perfiles de taza mucho más exóticos, y eso va a tener unos precios y eso va a tener una diferenciación. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es la variación de ese precio y cómo funciona la construcción del precio de esa materia prima que tenemos que tener. En el caso de Colombia, pues los factores que más influyen en el precio de la materia prima va a ser el precio internacional del café y la tasa representativa del mercado, que en este caso es el dólar. Y para eso nosotros tenemos que conocer cómo se mueve el mercado para hacer las negociaciones del café y tener unos costeos dependiendo del cierre de la bolsa de Nueva York para el precio internacional y el cierre de la tasa representativa del mercado para hacer las cotizaciones adecuadas. El otro costo que se debe tener en cuenta es el costo del procesamiento. Normalmente compramos el café en pergamino seco y ahí tenemos que primero tener en cuenta el transporte del sitio de donde se compra el café, que normalmente es la cabecera municipal de alguna zona productora, y tenemos que calcular el precio de, obviamente, el cargue del camión que va a llevar el café a la trilladora. Se tiene que calcular el precio del flete del municipio donde estamos comprando el café hacia la trilladora, y se tiene que tener en cuenta los costos de trilla, los costos de los empaques, todos los costos del análisis de ese café ya en la trilladora, porque hay que ser muy juiciosos con esos análisis, tanto sensoriales como físicos, como para tener esa norma y esa preparación que se va a negociar en ese contrato, tenerlo muy claro. Entonces, tener esos costos de la materia prima muy claros y tener los costos de procesamiento muy claros nos va a ayudar a generar una mejor visión de cómo podemos negociar ese café internacionalmente. Luego, tener en cuenta los costos logísticos, que los costos logísticos ya es cuando el café está empacado, ya está listo en la trilladora, ya listo para embarcarse y ya listo para salir para puerto. Entonces ahí hay que tener en cuenta los costos de transporte de la trilladora al puerto. Luego tener en cuenta
las características de la negociación que se hizo. Si es FOB, entonces tener en cuenta el movimiento del café en el puerto, el bodegaje, cuáles son esas características o cuáles son esos exámenes o esos elementos que se van a tener en cuenta en el puerto. Por ejemplo, la revisión antinarcóticos, que tiene que ver y cuántos son los costos de eso, cuáles son los costos que se deben incurrir en la entrada al puerto, cuáles son los costos de los documentos que se tienen que generar dentro de toda esa logística. Entonces, ahí tener como esa lista de chequeo de los costos logísticos para que cuando vayamos a cotizar, pues ya tengamos eso claro y saber cuál es la rentabilidad. Y los costos financieros y administrativos también son fundamentales porque ahí hay muchos costos que debemos tener en cuenta. Entonces, los costos de, por ejemplo, el 4 por mil, los costos de tener en cuenta el cambio de la TRM mientras que hicimos el negocio hasta que ya nos consignaron el dinero, eso tiene un costo financiero. Si toda la operación es financiada, o sea, que nosotros vendimos un contenedor de café y no tenemos el dinero, sino que prestamos ese dinero para hacer la operación, entonces ese costo financiero también se debe poner ahí y también se debe calcular el costo administrativo, o sea, cuántas personas van a estar pendientes de esa exportación y por cuánto tiempo, entonces esos recursos de tiempo, de personal, cuánto valen, y los costos de los imprevistos, porque ocurren imprevistos que los debemos costear y los debemos tener ahí por si pasa algo. Entonces, ya teniendo en cuenta esos costos de producción, pues ya estamos preparados para hacer la negociación. Normalmente, ¿cómo ocurre la negociación? Ya ustedes son una empresa exportadora, ya empezaron a buscar clientes en el mercado objetivo, ya tienen claro sus costos y ya saben cómo ofertar el café. Entonces, cuando ustedes ya tienen como ese panorama y ya empiezan a ir a ferias, ya empiezan a hacer visitas a los clientes, ya empiezan a tener contacto comercial, pues simplemente van a llegar los clientes y les van a pedir un café. Y ahí lo que ustedes tienen que hacer es ver si tienen ese café en inventario, pues simplemente le envían una muestra al cliente para que el cliente la mire y si la acepta, pues ya se empieza todo el proceso contractual. Pero si no tienen ese café en inventario, ustedes lo que tienen que hacer es llamar a su red de proveedores de café, o sea, los caficultores, y empezarles a decir, bueno, necesito una muestra de un café con estas características. Los productores le envían la muestra, usted las analiza, si cumple con las características que el cliente le mencionó que necesitaba, simplemente le manda la muestra para que él la pruebe. Si él la prueba, pues ahí en ese momento se empieza a diseñar y se empieza a construir el contrato. Porque antes, pues si no se tiene el café ya preaprobado, pues ahí no se puede hacer ningún contrato. Pero si el cliente ya sabe cuáles son las condiciones de ese café, ya lo probó, ya lo vio la norma, la preparación, la calidad en taza y la probó, pues simplemente ya lo que hace es hacerse el contrato. Y el contrato tiene diferentes características, pues debe escribir perfectamente el vendedor, debe escribir perfectamente el comprador, se define la cantidad y esta cantidad se debe definir muy bien cuánto pesa toda la exportación, cuáles son esas características de esa cantidad, si va en sacos, cuántos sacos son y ser lo más exactos posibles acá. También se define la calidad, que la calidad normalmente en estos contratos se define con una norma y con una preparación y con una calidad en taza, que ya vamos a definir estos conceptos. Entonces, esto es lo que debe tener el contrato y aparte de esto, pues también debe definir el precio, que normalmente el precio se define con una posición en bolsa más un diferencial y ahí es donde
el exportador se empieza a cubrir. Entonces, por ejemplo, si se hace una negociación con un café con una posición de marzo del 2022 más un diferencial de 85 centavos de dólar, lo que debería hacer responsablemente el exportador es cubrir esa posición de una vez. Hoy ir a su cuenta de bolsa y cubrir ese precio que tenemos hoy, que es el que tenemos para costear. Y también cubrir la tasa representativa del mercado, que es la que tenemos hoy y que es la que conocemos para que el negocio sea viable. También se define la fecha de embarque, se define el Incoterm, que es básicamente hasta dónde va la responsabilidad de cada uno de los actores del negocio. Normalmente el café se negocia FOB, o sea, ya puesto en el buque, para que la responsabilidad del exportador sea hasta que el contenedor esté encima del buque y ya la responsabilidad de ahí en adelante es del comprador. También se definen los términos de embarque, que esto es muy importante porque estas siglas van a definir cómo se va a pagar el café, se va a definir cómo se necesita el contenedor, cuáles son las responsabilidades de la naviera para poner disponible el contenedor y cómo se hace la logística interna dentro del puerto, tanto de origen como de destino. Entonces es muy importante conocer estas siglas. También se debe definir en el contrato cuál es la forma de aprobar el café. Y siempre deben tener en cuenta que el café y la aprobación de esa exportación final debe ser con una muestra preembarque y mejor dicho, por regla general, no vayan a restringir esa muestra preembarque. Siempre pongan que se puede poder repetir la muestra preembarque y por lo menos unas 3 o 4 muestras para que no se tome la decisión con la primera, sino que se tenga la posibilidad de generar una nueva muestra y que se pueda hacer el negocio sin problema. También las condiciones de pago, cómo se va a pagar el café, si es contra documentos, cuáles son esos documentos que deben ir en físico y que cuando el cliente reciba esos documentos paga, o si se va a hacer una parte por anticipado, o si se va a hacer todo por anticipado, o si va a ser por carta de crédito, o si va a ser por cobranza bancaria. Todo eso hay que tenerlo muy en cuenta y debe quedar por escrito. Entre más cosas queden por escrito, mucho mejor. Y van a tener mucha más fluidez y no van a tener ningún problema si todo queda por escrito y queda muy claro desde el principio. Básicamente, la clave para la comercialización o la contratación de las exportaciones de café es primero pues tener confianza en el cliente y en los proveedores. La comunicación es fundamental y acá fallan muchos exportadores que ocurre algo y no le cuentan al cliente y después es un problema gigante. Cualquier eventualidad que pase, llamen al cliente y le dicen, pasó esto, mire, ya estamos solucionando, no se preocupe, pero siempre estén en comunicación con el cliente para que no vaya a agrandarse un problema que se pudo haber solucionado simplemente con una llamada. Siempre tener la disponibilidad para ese cliente. Si el cliente lo llama, si pregunta, si está inquieto, siempre estar ahí para ese cliente y obviamente la fidelidad con los contratos que se hacen. Entonces ya básicamente se firmó el contrato, ya el contrato quedó listo, quedó arreglado, ya se saben cuáles son las condiciones que se deben cumplir. Ahora lo que se tiene que hacer es, ya ustedes ya con el contrato compraron el café o si lo tenían en inventario ya lo procesan. Y lo que hay que hacer de acá en adelante es comprar el café, llevarlo a la trilladora y empezar el proceso de trilla. Y en este punto, pues, es vital tener unos proveedores de trilla que sean sus aliados, que sean sus mejores amigos, porque en este proceso es donde vamos a garantizar gran parte del cumplimiento de ese contrato. Entonces, siempre analicen muy bien
quién les va a hacer ese proceso de trilla, que sean confiables, que sus equipos estén bien calibrados, que cumplan con las características de cercanía al sitio donde está el café, que las vías de acceso sean buenas a la trilladora, que tengan buena disponibilidad para ustedes. Y simplemente en el proceso de trilla, pues se hace una limpieza del café que llega, luego se trilla, luego se hace una selección por tamaño, que es donde definimos esa preparación de ese café en el tamaño de esos granos que vamos a vender. Luego se hace una selección por densidad, que acá ya empezamos a fabricar la norma de ese café. Luego se hace una selección por color y ya simplemente se empaca el café y ya está listo para exportar. Y en ese proceso de trilla, pues hay que tener muy en cuenta cuáles fueron las condiciones que se negociaron. Hay muchas personas que empiezan en el proceso de exportación y ponen en el contrato que negociaron un café de especialidad. Y simplemente dijeron, ah, no, este café sabe muy rico, este café está espectacular y ya es un café de especialidad. Pero resulta que la concepción de un café de especialidad no es solo la taza, sino que la mayoría de clientes en el exterior se fijan es en los parámetros que tiene la SCA, que es la Sociedad de Cafés Especiales, para determinar un café de especialidad. Y básicamente, cuando se va a analizar un café de especialidad, lo primero que se analiza es la almendra, que es el café verde, y se analiza una muestra de 350 gramos. Y si en esa muestra de 350 gramos hay un defecto del primer grupo, de la primera categoría, que son estos, ya ese café no es especial. Entonces, si solo se pone café de especialidad y al cliente le llega la muestra preembarque o le llega el contenedor y él saca una muestra de 350 gramos representativa de todo el lote y le encuentra un grano negro, ahí ya lo va a llamar, ese café no es de especialidad. Entonces ahí hay que definir, es bueno, ¿qué café voy a negociar? ¿Cuántos defectos del primer grupo va a aceptar? ¿Y cuántos defectos del segundo grupo va a aceptar? Porque si solo le ponemos especialidad, ahí probablemente nos estamos afectando nosotros, porque un café de especialidad no acepta ningún defecto del primer grupo. O si nosotros somos conscientes que ese café no lleva ningún defecto del primer grupo y máximo tiene 20 defectos del segundo grupo, pues ahí ya el precio es mucho mayor. Y eso, si están las dos partes conscientes y se alinearon esas expectativas, pues ya ese nivel de exigencia exige un precio mayor. Y esta tablita es súper importante que se la aprendan si van a ser exportadores, porque de acá parte esa evaluación y ese posterior pago del café que estamos exportando. Y tener en cuenta que siempre para evaluar una muestra de café con los parámetros de la SCA, se toma una muestra de 350 gramos de café verde, y cuando se evalúa el tostado, que también se evalúa el tostado, se evalúan 100 gramos. Entonces ahí ya tenemos como una visión clara de lo que es los defectos del primer grupo, del segundo grupo y qué debemos tener en cuenta. Cuando hablamos de estos numeritos, que es la norma, que normalmente cuando nos piden una cotización, lo primero que debemos preguntar es, bueno, ¿qué norma y qué preparación lo necesita? Cuando hablamos de un 1260, significa que esa muestra de 500 gramos en este caso, porque acá hay una cosa que hay que entender. La SCA tiene un parámetro de medida o de toma de muestras de 350 gramos, pero Alma Café, que es básicamente la que vela por la calidad del café colombiano por parte de la Federación Nacional de Cafeteros, hace la misma medida pero con 500 gramos. Entonces ahí hay que empezar a tener muy claro en la contratación si se va a tener en cuenta la medida de la norma con 500 gramos o con 350 gramos, para que todos hablen el mismo lenguaje.
pero en el puerto siempre se van a medir en 500 gramos. Y este 1260 significa que en esa muestra de 500 gramos, pues básicamente hay 12 granos del primer grupo y 60 granos del segundo grupo. Esta norma no cumple con la especialidad, o sea que si usted contrata un café especial y lo envía 1260, el cliente lo va a llamar y le va a reclamar y va a empezar a tener como un conflicto ahí. Esta es la norma que cumple el Excelso colombiano, o sea, el café que reconocen a nivel mundial como Excelso colombiano cumple mínimamente con esta norma, porque si no sale con esta norma no se puede exportar como café de Colombia. Entonces, cuando les hablen de un 1260, estamos hablando de esta norma. Cuando hablemos de un 835, pues básicamente estamos hablando de un café que tiene 8 granos del primer grupo en una muestra de 500 gramos y 35 granos del segundo grupo. Y ahí ya empezamos a hablar de un café que no cumple todavía con los parámetros de especialidad, pero que ya es un café de mejor calidad que un 1260. Ya cuando hablamos de un 020, ahí ya esta norma sí cumple con las características de especialidad. Si ustedes envían un café 020, ya sí pueden hablar y pueden poner en el contrato café de especialidad, porque cumple con la norma de un café de especialidad. Y ya un 010, pues ya es un café que obviamente es de mucho mejor calidad, que es mucho más caro y es más difícil de obtener. En cuanto a la preparación, que es la otra pregunta que le hacemos al cliente de cómo quiere el café, tiene que ver con el tamaño de ese grano. Resulta que cuando evaluamos o cuando seleccionamos el café en la trilladora, hay una clasificación por tamaño y eso se hace por mallas. Y las mallas tienen unos números que va desde la 18 hasta la 12. Y por esa clasificación se empiezan a tener diferentes preparaciones. Por ejemplo, un Supremo 18 es un café que está sobre la malla 18, o sea, que es un grano grande, con una tolerancia del 5% por debajo de la malla 18, que quede retenido en la malla 14. Y ahí tenemos un Supremo 18. Y así vamos hablando de un Supremo 17, por ejemplo, un extra es el que queda retenido en la malla 16 con una tolerancia del 5% sobre la malla 14. Cuando hablemos de una Europa, cuando les digan, no, yo quiero un EP10 o un EP5, ¿qué significa eso? Que es un café que está retenido sobre la malla 15 con una tolerancia, en el caso del EP10, del 10% sobre la malla 14. Y así llegando hasta el UGQ, que el UGQ es básicamente el que está retenido sobre la malla 14 con una tolerancia del 5% retenido en la 12. Y así, dependiendo de la preparación, también vamos viendo si el café que estamos comprando en origen nos sirve para cumplir el contrato o si le subimos el precio porque es difícil de conseguirlo en esas condiciones. Normalmente cuando piden un contenedor de Supremo 18, pues obviamente la proporción del café que estamos comprando para cumplir con ese contrato, pues debe tener mucho café muy grande y obviamente si la proporción es de un 80%, hay que costear o hay que mirar qué hacemos con el 20% que no cumple con estas características. Y por eso es tan importante conocer esa preparación y esa norma para la negociación. Ya en el caso del empaque, ya tenemos el café trillado, pues esto del empaque también tiene que ir en la contratación, tiene que ir especificado si va solo en un saco que no tenga ninguna marca, simplemente que cumpla con el rotulado que exige la la Organización Internacional del Café, que son estos tres números, que esto sí lo debe tener cualquier café que se vaya a exportar. ¿Qué significan estos números? Pues básicamente el primer número es el código del país, el segundo número es el código del exportador
Y el tercer número es el código del lote que se está exportando. Esto lo tienen todos los cafés que se vayan a exportar. Pero lo que se tiene que especificar en el contrato es si van en sacos de 35 kilos o si van en sacos de 70 kilos o si van marcados con algún logo en particular o si tienen o si van sellados al vacío o si van en bolsa que los proteja contra los cambios y contra la contaminación del ambiente. Todo eso debe ir muy claro en la contratación. También en el tema, ya pasando un poco al café tostado, que también hace parte de las exportaciones, hay que tener en cuenta en el empaque y la marca que debe cumplir con unas leyes de etiquetado. En el caso de Colombia, las leyes de etiquetado son muy claras, muy exigentes y que se homologan con muchos países, pero que hay que tener en cuenta. En este caso es esta norma técnica de etiquetado donde el café debe cumplir con cada uno de estos requisitos. Y cuando vamos a exportar, lo primero que hay que verificar es si el país al que vamos a llevar nuestro café tiene algún tratado de libre comercio que homologue esta norma técnica con la exigencia de etiquetado de ese país. Y si están homologados, no hay ningún problema, el café se puede ir como lo empacamos en Colombia, pero si el país exige unas características diferentes, pues ahí tenemos que verificar qué características diferentes tiene el país hacia donde va el café y cumplir con esas leyes de etiquetado. Porque si no cumple con la ley de etiquetado y en la aduana lo revisan y no hay cómo resolver eso, pues hay dos opciones. Una, reempacar el café en el puerto para que puedan liberar la carga, o dos, pues no se puede nacionalizar y no se puede ingresar la carga al país. Entonces, por eso es muy claro que debemos tener eso listo antes de cualquier cosa, saber esas etiquetas, saber cuáles son esas características que debe tener ese empaque para poder exportar ese café. También el tema de trazabilidad e inocuidad, pues se debe tener claro cuáles son esas características que vienen desde la finca del café y si es tostado, pues tener claro cuáles son esas curvas de tueste, saber cuáles son esas características en taza, que la planta donde tostemos ese café y donde trillemos ese café cumpla con todas las características que debe cumplir una planta para procesar alimentos, que eso es de vital importancia y que un negocio perfectamente se puede caer por no tener como todos estos registros y todas estas claridades en la exportación de café. Ahora ya tenemos listo el café, ya está empacado, ya se le envió la muestra preembarque al cliente, ya el cliente ya con el café en la trilladora ya aceptó esa muestra preembarque, ya lo que está listo es ya hacer la exportación. Y para hacer la exportación, pues básicamente necesitamos unos documentos y necesitamos unos procedimientos. ¿Cuáles son? Pues básicamente tener la lista de empaque, o sea, cómo ha empacado ese café, cuántos sacos, en qué presentación, cuántos lotes van, cuáles son las características de esos lotes. Con la lista de empaque se hace el anuncio de la venta en la Federación Nacional de Cafeteros, que es vital para que ya la federación sepa qué café va para puerto. Luego se realiza la reserva del buque o el booking, que esto es con una instrucción del cliente que le dice, no, va con tal naviera, entonces uno ya sabe con qué naviera va a hacer la reserva del contenedor y el booking. También se hace la contratación del transporte y la emisión de la guía de tránsito. Esta emisión de la guía de tránsito es vital porque ningún café se debe mover para ningún puerto sin que tenga la guía de tránsito. Y afortunadamente ya esta guía de tránsito se puede gestionar por la página de la federación y ahí ya no hay ningún problema. Pero no vayan a salir de la planta trilladora sin la guía de tránsito. También las instrucciones de embarque y tener muy en cuenta los cierres físicos y los cierres documentales para que lleguemos a tiempo al puerto.
Ya luego, cuando ya tenemos la cita de entrada al puerto, ya está el camión entrando al puerto, pues básicamente se hace la solicitud de autorización de embarque. Cuando el café entra al puerto se hace el repeso y ya con este peso se hace el pago de la contribución cafetera. O sea, cuando el camión entra y ya se sabe el peso con el que llegó a puerto, debemos pagar la contribución cafetera, que en el caso de Colombia es de 6 centavos de dólar por cada libra que se vaya a exportar. Luego se hace la emisión de la factura final con el peso con el cual se pagó la contribución cafetera. Se hace la verificación de la calidad de Alma Café, que acá hay una particularidad. Si los sacos van marcados como café de Colombia, pasa por esta evaluación de Alma Café y debe cumplir con las características del perfil del café colombiano. Si va marcado con producto de Colombia, pues ahí ya no pasa por esta verificación. ¿Esto porque la diferenciación de café de Colombia y producto de Colombia? Pues básicamente es, primero porque ya se pueden exportar pasillas y sus productos, entonces esos cafés de menor calidad no van como café de Colombia, sino como producto de Colombia. Y también los cafés que tienen procesos muy exóticos, con fermentaciones muy prolongadas, con perfiles que no se acoplan al perfil común y corriente del café colombiano, pues van como producto de Colombia para que no sean medidos como con esa misma vara y puedan pasar sin problema. Eso hay que tenerlo muy claro. También tener muy en cuenta la selectividad de antinarcóticos porque no se revisan todos los contenedores que salen del país, sino que es un sorteo que se hace, pero acá en la selectividad y en la revisión de la calidad del café, si el café va empacado con unas condiciones particulares de bolsa protectora o empacado al vacío, pues hay que poner una anotación muy clara para que no vayan a dañar ese empaque, sino que lo hagan con cuidado y lo hagan de manera diferente para que se conserven esos empaques que exigió el cliente. Entonces hay que tener esa anotación. ¿Cuáles son esos documentos que se deben adjuntar a la exportación? Básicamente, acá el café sale de la planta trilladora con una factura pro forma, con la lista de empaque previa, con el número del booking, con los documentos del anuncio de la exportación, todas las especificaciones del vendedor, del comprador, mejor dicho, con todo bien organizado, la carta de responsabilidad antinarcóticos, el registro sanitario y los vistos buenos, que en el caso de que sea un país que exija diferentes exámenes, ya deben ir en ese paquete que se lleva el café desde la planta, o si es simplemente la revisión del ICA que hace para la salida del café, pues eso se hace en puerto. También cuando llega a puerto, pues entonces se le adjunta el certificado de repeso, la liquidación y el pago de la contribución cafetera y los demás documentos que ustedes se comprometan en el contrato. Que en este caso no se vayan a comprometer con muchos documentos que sean difíciles de conseguir. O sea, que sean cosas sensatas, porque hay veces los clientes no conocen la realidad del país productor y empiezan a pedir un montón de documentos que son imposibles de conseguir. Y si el pago está sujeto a esa documentación, pues ahí ya vamos a tener problemas, porque si no los podemos conseguir y no les llegan todos los documentos al cliente, no los van a pagar. Por eso es importante ser muy sensatos en cuáles son esos documentos con los cuales nos comprometemos y que sean de fácil consecución. Ya cuando el café ya pasa todos los requisitos en el puerto, ya básicamente se hace un borrador del BL, el cual nosotros revisamos, y cuando esté correcto, pues le decimos a la naviera que emita el BL ya en firme. Luego se hace la elaboración del DEX y se pide el certificado de origen, y ya todos estos documentos ya son los que van en la exportación.
Entonces ya con todo con toda esta documentación lista, el café se va, nosotros hacemos un paquete documental que le enviamos en físico al cliente. Ahora, ahí ya el café se fue y ahí no termina la exportación. ¿Por qué? Porque la exportación se termina cuando traemos esas divisas al país. Y resulta que debemos canalizar correctamente esas divisas, porque todo bien que se exporte de Colombia debe ser informado a, ya sea a la DIAN, el Banco de la República, para que se tenga esa declaración de cambio de esa exportación. Básicamente la canalización de divisas, ¿cómo se puede hacer? Se puede hacer por una cuenta de compensación, que es la manera más automática y más fácil. ¿Cómo funciona esta cuenta de compensación? Básicamente nuestra empresa exportadora tiene una cuenta en el exterior donde el cliente transfiere los fondos y simplemente nosotros, ¿qué hacemos con esa cuenta de compensación? Le pasamos un reporte al Banco de la República todos los meses donde reportamos el movimiento de la cuenta y ahí ya queda libre de cualquier culpa que pueda tener las exportaciones que vamos a hacer. Luego también se tiene una forma de canalizar, una forma de cobrar esas divisas por medio de una carta de crédito, una cobranza bancaria o una transferencia de banco a banco, que básicamente esta transferencia de banco a banco se puede hacer a la cuenta de compensación que tengamos en el exterior o al banco que tengamos acá en Colombia en este caso. La carta de crédito, ¿cómo funciona? Pues básicamente le pedimos al cliente que haga toda la gestión con su banco para que le soporte ese negocio y simplemente se hace un documento entre los bancos donde ya queda cubierto y queda asegurado ese negocio, que cuando se cumplan todas las características, pues básicamente el banco del cliente transfiere los recursos al banco del exportador. Hay una cosa muy importante en la elaboración de la carta de crédito, que siempre hacerla irrevocable. Porque la carta de crédito también se puede hacer revocable y ahí corremos un riesgo grande que el cliente diga, no, revoquemos esa carta de crédito y ahí queda uno en el aire porque no le van a pagar. Entonces, siempre que vayan a hacer una negociación con carta de crédito, que sea irrevocable. También se puede hacer la cobranza bancaria, que es simplemente meter en la mitad del negocio a los bancos para que ellos se cobren entre sí cuando se cumplan todos los requisitos. Entonces uno los documentos, cuando se hace cobranza bancaria, uno no se las envía al cliente, sino que se los envía al banco. El banco verifica que cumpla todo lo que está contratado y cuando cumpla, pues simplemente consigna. Eso es una cobranza bancaria. Lo que es la carta de crédito y la cobranza bancaria, pues tienen unos costos financieros, pero garantizan ese pago y esa seguridad. Ya cuando se hace transferencia de banco a banco, pues normalmente cuando estamos construyendo una relación con ese cliente, se pide un anticipo para que no haya el riesgo de que el café desaparezca, porque simplemente cuando usted ya embarcó el café y el café se fue, y usted envió los documentos, ya básicamente ese café es del cliente. Y si usted no tiene un anticipo, pues, y tampoco tiene la confianza con ese cliente, pues básicamente el cliente se puede hacer el loco con el pago. Y ahí ya empezamos a generar un problema en esa exportación. Ya tenemos claro cómo se hace esa recuperación de las divisas. Ya básicamente se hace un formulario que es el formulario número 2, que el banco, cuando entran los recursos directamente a nuestra cuenta, lo reporta al Banco de la República y ahí quedan correctamente canalizados. Pero el proceso con pequeñas cantidades es diferente y ya vamos a ver por qué. Entonces, acá ya vamos a entrar a cuál es el proceso en pequeñas cantidades y cómo se genera ese proceso ya para una pequeña cantidad. ¿Cómo se hace? Primero, pues se hace el pedido del café. Siempre en las pequeñas cantidades se debe cobrar por adelantado, pues porque ya
se tiene como muy bien establecido que cuando se compra por una página web o se compra a una empresa determinada una cantidad pequeña, pues se hace primero el pago. Acá básicamente se hacen por pasarelas de pago o por transferencia directa de banco a banco, aunque las transferencias de banco a banco normalmente en pequeñas cantidades no se da porque exige un registro del cliente en su banco, de la cuenta de nosotros como exportadores, entonces normalmente no se hace es por pasarelas de pago. En este caso solo hay dos pasarelas de pago que pueden hacer la correcta canalización de las divisas de estas pequeñas exportaciones. O sea, no es que usted le envíe cualquier pasarela de pago al cliente y le van a pagar por ahí, no, porque luego no va a poder hacer la correcta canalización y eso tiene unas multas que pueden ser hasta el 100% del valor exportado, entonces tener muy en cuenta eso. También, ya cuando se hace el pago, ya el cliente o nosotros como exportadores tenemos que cumplir con este procedimiento y estos numeritos que ustedes ven acá son el número de documentos que se generan en cada paso. Entonces ya el cliente pagó, nosotros le enviamos el enlace, en este caso estamos utilizando una plataforma que es de Bancolombia, que se llama Wompi, básicamente pago el cliente y se hace con tarjeta de crédito que no esté expedida en Colombia. Este pedacito también es muy importante porque si el cliente paga con una tarjeta de crédito expedida en Colombia, tampoco se puede hacer la correcta canalización. Ya luego que se hace el pago con estas características, se genera la factura y la factura debe ir en dólares con la TRM del día y básicamente esta factura va sin IVA. O sea, acá debe ir con el IVA cero, o sea, que diga IVA cero para que quede bien elaborada esa factura y ese es el documento que se genera acá. Luego de que se genera la factura, tenemos que ir al pago de la contribución cafetera. Entonces, en este caso, se hace el anuncio de la exportación y se paga la contribución cafetera y en este paso se genera la liquidación de la contribución cafetera, que es un documento, se genera el repeso, que es otro documento, se genera el pago de PSE, que de nuestra sucursal de empresas, de nuestro banco, y se genera el pago de Da Vivienda, que es el banco que utiliza la federación. Entonces ahí van 4 documentos. Luego vamos con la empresa que trabajemos. En este caso, nosotros trabajamos con FedEx para las pequeñas cantidades y se elabora la guía. En esta guía hay que tener muy en cuenta que se debe poner el peso del café, o sea, el peso neto del café, pero a ustedes lo que le van a cobrar es el peso de todo el envío, o sea, el peso con cajas, con empaques y con todo. Y hay que tener otra cosa muy en cuenta, es que la mayoría de empresas que prestan el servicio de exportación de pequeñas cantidades cobran o con el peso neto de toda la exportación o con el peso dimensional. Y ustedes dirán, pero bueno, ¿el peso dimensional qué es? Pues básicamente si ustedes envían una caja muy grande y les queda un espacio muy grande dentro de la caja vacío, pues lo que hace la empresa es medir el ancho, el alto y el largo de la caja, multiplican cada uno de esos valores y lo dividen por 5.000. Y si ese peso dimensional es mucho mayor al peso de la exportación total, pues les van a cobrar el mayor precio. O sea que ahí tengan muy en cuenta eso porque ha pasado que cotizan un café para la exportación, lo envían en cajas muy grandes, con espacios muy grandes, vacíos dentro de la caja, y les cobran un montón de dinero por espacio vacío. Entonces ahí hay que tener muy en cuenta el peso dimensional. Acá sale otro documento que es la guía. Luego se hace el anuncio en la FDA cuando va para Estados Unidos, que es el Prior Notice, que es otro documento que va acá. Y básicamente la carta como exportador de café que va ahí. Entonces ahí son los 8 documentos que van en una exportación de pequeñas cantidades.
y ya simplemente el café llega a destino, ya el cliente lo recibe, eso le llega directamente al cliente. En este caso, la negociación que se hace es con el Incoterm DDP, o sea que la responsabilidad del exportador va desde origen hasta la puerta del negocio del cliente, y básicamente el courier se encarga de todo y uno está ahí pendiente de ir analizando e ir haciéndole el tracking a esa exportación. Por si pasa algo, pues uno ahí mismo empezar a revisar qué es lo que está pasando y solucionar, pero el cliente ahí no tiene ninguna responsabilidad, sino que el café llega directamente a la casa o al local o a la bodega del cliente, y funciona muy bien para pequeñas cantidades y se puede exportar café verde, café tostado, no hay ningún inconveniente. Luego, para canalizar, porque ahí no termina la exportación, el cliente feliz, ahí no termina el tema, sino que debemos hacer la correcta canalización. Cuando el dinero entra a nuestra cuenta, pues básicamente debemos gestionar la canalización en los 5 días hábiles después de que el dinero entra a la cuenta. Si usted no hace la correcta canalización en esos 5 días, la DIAN tiene 5 años para venir con una multa que puede ser del 100% de la exportación. Entonces miren que es muy delicado, que no es difícil, pero tiene que estar ahí muy pendientes. Y básicamente esto se regula por esta circular reglamentaria, que la pueden consultar perfectamente en internet, acá se las dejamos, y es cómo se debe hacer esa canalización, y que va con este numeral cambiario, que es el 1061, que es básicamente las transacciones que se hacen con tarjeta de crédito. Y básicamente este numeral es el pago de exportaciones de bienes con tarjeta de crédito, que está muy especificado y es como se debe hacer. Luego se debe hacer este procedimiento. Cuando se paga o cuando se refleje en la cuenta de ahorros o corriente de su empresa, pues básicamente se diligencia el formulario número 2, eso lo hacemos nosotros, se adjunta la carta dirigida al banco con todo lo que se exportó, con cuánto dinero, cuál fue el destino final, una carta sencillita pero con toda la información. También se adjunta la factura que se le envió al cliente, se le adjunta la guía del courier, se le adjunta la prueba de pago en pesos, o sea, lo que entró a la cuenta, y se adjunta la prueba de la entrada del dinero. Ya con estos documentos enviados al banco, el banco envía una copia de la declaración al Banco de la República. Ya luego, cuando el banco envía esto al Banco de la República, nosotros lo que tenemos que hacer es pedirle el DEX y el manifiesto de la carga al courier. ¿Para qué? Para llenar un formulario que se llama el formulario de complementación, que se le dirige de nuevo al banco, y ya el banco días después envía una copia de la declaración final. Y ahí ya ustedes con esa copia de la declaración final ya van a estar tranquilos, ya van a poder celebrar que cerraron esa exportación y pueden seguir a la siguiente. Entonces, básicamente, con cada exportación se debe hacer ese procedimiento, se debe hacer como toda ese recorrido, y bueno, ya yo creo que terminamos por acá. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud, algo que quieran saber, los escucho. Listo, tenemos por el momento dos preguntitas aquí en el chat. Lady Ríos del Porvenir nos pregunta si un café puede ser especial y estar retenido en una malla 14, es decir, ser 0,20 y en tamaño ser UGQ. Sí, ahí la SCA no tiene restricción de tamaño. Lo que sí dice la norma de la SCA es que se debe determinar en la contratación. O sea que puede ser un UGQ, un EP, un Supremo, simplemente que el cliente esté consciente de cuál es la preparación que debe tener.
Listo. Y también Lady nos pregunta cuál es el nombre de los dos bancos autorizados. Supongo que se refiere para hacer la canalización a través de las pasarelas de pago. Bancolombia y Davivienda, con sus respectivas pasarelas de pago. No hay ninguna otra pasarela de pago autorizada y que genere la facilidad de la correcta canalización. O sea, que si lo hacen por otra pasarela de pagos o por un giro internacional, ahí corren el riesgo de que la DIAN llegue en los próximos 5 años con la multa. Listo, muchas gracias, Juan Felipe. No sé si alguien tiene alguna otra duda. Si quieran participar, también les puedo activar el micrófono. Y si no, ya vamos haciendo el cierre de la sesión de hoy. O no sé, Juan Felipe, si quieres complementar algo más. Listo, no sé si alguien más quiera participar. Veo que no hay más preguntas por ahí. Bueno, sí, si tenemos acceso a las grabaciones, sí. En este momento, bueno, recuerden que todas las grabaciones y todas las presentaciones se suben a la biblioteca de la cámara. Con esta pues no va a ser la excepción, pero la biblioteca está teniendo problemas en los últimos días. De hecho, esta mañana pues me confirmaron que no se ha podido solucionar ese inconveniente. Entonces, una vez se solucione, yo me aseguro de subirla ahí y de mandarles el link. Listo. Y ya si no hay más preguntas, pues agradecerles la participación, no solamente a esta sesión, sino en todo el programa de exportación, a Juan Felipe por la presentación. No sé si quieras complementar algo más, Juan Felipe, si no. Bueno, dame un momentico aquí. Verónica nos hace otra pregunta. ¿Los requisitos para los trámites aduaneros son de fácil acceso? ¿Hay algún requerimiento especial? Para, Básicamente, sí, sí, básicamente cuando se va a hacer el trámite aduanal, son los documentos y los requisitos que les mencioné en esa parte específica, y ya los requisitos especiales va a depender de cada cliente o de cada país al cual vamos a exportar. Pero si eso se tiene claro, no hay ninguna especificación extraña que vaya a ser una sorpresa en la aduana, ¿no? listo, perfecto. Bueno, entonces, nada, nuevamente agradecerles pues a todos por la participación. Si alguien tiene alguna otra pregunta, adelante. Y si no, ya vamos dando el cierre a este programa. Recuerden pues, desde aquí, desde el consultorio, les prestamos todo el apoyo que necesiten. Si quieren profundizar en alguno de estos temas, si quieren recibir asesorías personalizadas para la exportación, nos pueden contactar tanto al correo del consultorio como al mío, pues específico, que ya se los voy a dejar aquí en el chat. Y nada, muchas gracias, Juan Felipe, también. Muchas gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias a los asistentes, a los que hicieron preguntas, y cualquier cosa que necesiten, ahí tienen mi contacto ahí con el Consultorio de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Ahí podemos estar en contacto, y también en la grabación pues ahí quedan como los datos, ahí estamos a la orden para los que necesiten. Y bueno, muchísimas gracias, que estén muy bien. Listo, feliz día para todos. Ya les voy a dejar ahí en el chat los correos, ahí les acabo de dejar el mío, les voy a dejar también el del consultorio pues en general y el de Juan Felipe también. Listo. Hasta luego.